Hola, hola, mi nombre es Valen y bienvenidas al reto de Hechos en 28 días. El día de hoy nos toca leer Hechos 2, en donde vamos a estar viendo el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que hemos visto en el capítulo anterior y también el nacimiento de la iglesia. Recuerden que si es que para este punto aún no tienes la guía del estudio, la puedes descargar en el link de la descripción del video y también la puedes encontrar en mis otras redes sociales. Sin nada más que decir, agarra tu Biblia, la guía y vamos a sumergirnos en Hechos 2. Hechos 2 del versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Este hecho marca un antes y un después. Hechos 2 empieza diciéndonos que los discípulos se encontraban en un mismo lugar reunidos para celebrar Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía. Cuando de repente escuchan este sonido de viento fuerte y desciende con lenguas como de fuego. Aquí es donde el Espíritu Santo desciende llenando a los creyentes y capacitándolos para la misión que Jesús tenía para ellos. Esto es de verdad asombroso. Como creyentes no estamos solos, como creyentes el Espíritu Santo está con nosotros guiándonos y dándonos fortaleza para afrontar todas las pruebas que tengamos por delante. Hasta el versículo 4 sabemos que todos fueron llenos de este Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y del versículo 5 al 13 dice: habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, que ya hemos visto que era un estruendo fuerte como de viento, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Esto es importante, en su propia lengua. Estamos hablando de que todos estaban reunidos celebrando una gran fiesta judía, es decir, que muchos habían venido de otros lugares y probablemente estemos hablando de un lugar en donde hayan personas de diferentes idiomas. Y aquí lo que nos está diciendo es que la multitud, o sea, todos se juntaron por este estruendo fuerte que hubo y se desconcertaron al escuchar que les estaban hablando en sus propias lenguas. No sabemos cuántos idiomas habrán estado en ese momento siendo hablados, pero esto definitivamente es algo fuera de lo normal para nosotros incluso y mucho más en este tiempo que estamos leyendo. Dice, versículo 7, estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. O sea, wow, o sea, yo que soy traductora, yo que trabajo con idiomas, esto para mí es fuera de mi cabeza, o sea, no lo puedo imaginar, sería algo sumamente asombroso ver algo así en persona. Si vemos en el versículo 7, nos dice que toda esta multitud que se había reunido estaban asombrados y maravillados y preguntaban, miren, ¿no son galileos? Lo importante de este versículo es que los galileos en ese entonces eran conocidos por su poco conocimiento de otras lenguas y eso lo hace más asombroso aún. Estamos hablando de que los creyentes de esa época no estaban capacitados para hacer lo que estaban manifestando. Eran galileos que muy probablemente no conocían otras lenguas, pero allí los podían ver con el poder del Espíritu Santo, estaban hablando en la lengua que el resto necesitaba oír. Ahí dice que todos los oían hablar en sus propios idiomas de las maravillas de Dios. Esto era necesario para que el mensaje de Dios, para que el Evangelio se siga expandiendo a todas las naciones tal y como Jesús se los había pedido. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo de hecho va rompiendo las barreras culturales y lingüísticas y el mensaje de Dios se va compartiendo a todas las naciones. Sin embargo, vemos que no todos aceptan este mensaje. De hecho, en el versículo 12 nos dice que otros se burlaban y decían que estaban borrachos, que estaban bajo los efectos del alcohol. Es decir, rechazaban lo que estaban escuchando.
Y así terminamos la primera parte de Hechos 2. De hecho, toda esta situación me hace recordar que así es incluso en la actualidad. No todas las personas van a escuchar el mensaje de Dios, no todas las personas van a estar listas con el corazón dispuesto a aceptar que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, sino que siempre va a haber un grupo de personas que pueden burlarse de tu fe, pueden simplemente atribuir, ¿no?, el conocimiento que tienes, de repente el comportamiento que tienes, muchas veces hasta el testimonio que nosotros tenemos, se lo pueden atribuir a otras cosas. Con esto terminamos la primera parte de Hechos 2, en donde de hecho veo esta situación y por más de que me apene mucho el corazón, me hace recordar de que es una situación que muchos de nosotros podemos vivir hoy en día, incluso como creyentes. Como creyentes muchas veces se burlarán de nosotros, se burlarán de nuestra fe, se burlarán de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento, de nuestra manera de vivir, y eso está bien. Está bien, siempre van a haber personas que acepten el mensaje de Cristo y siempre va a haber personas que lamentablemente no van a estar con el corazón dispuesto a hacerlo, y es importante tenerlo en cuenta también. Así como pasó aquí en Hechos 2 a los discípulos que estaban manifestando el poder del Espíritu Santo, así nos puede pasar a nosotros como creyentes cuando compartamos la palabra de Dios. Continuamos con el versículo del 14 al 21 que dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba del cielo. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí me encanta porque vemos que Pedro alza la voz. Vemos definitivamente a un Pedro que no es el Pedro que negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión, sino de hecho es un Pedro con el poder del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que él se levanta con valor y declara que esto que está sucediendo no es por efectos de embriaguez, sino de hecho es por la obra del Espíritu Santo, y aclara que apenas es la hora tercera. La hora tercera vendría a ser las 9 de la mañana en la actualidad. Entonces estaba dando a notar de que era muy temprano también para que las personas estén bebiendo y estén ebrias en ese entonces. Me gusta mucho este comportamiento de Pedro, de verdad da a notar el Espíritu Santo en él, podemos ver el cambio en su actitud. Y es importante recalcar que tenemos el Antiguo Testamento en donde el Espíritu Santo venía a las personas por momentos, por ratos específicos. Podríamos decir que recibían al Espíritu Santo en gotas, pero ahora Dios había derramado el Espíritu Santo sobre ellos, es decir, desbordaban del Espíritu Santo, y ya no era un Espíritu Santo que venía y se iba, sino un Espíritu Santo que se queda en cada uno de los creyentes. Continuamos del versículo 22 al 36. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Aquí Pedro continúa hablando de Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios, por todas las señales y los milagros que hacía. Pedro definitivamente no estaba interesado en agradar a su audiencia, lo puedo ver por las palabras que dice, ¿no? Y dice: y ustedes lo clavaron en una cruz, esa dureza. Él definitivamente no estaba siendo para nada suave con su audiencia, pero era necesario que ellos sepan que todo esto ya era
conocido anticipadamente por Dios y estaba dentro de los planes de Dios. Pedro enfatiza que la resurrección de Jesús es la prueba de que Él es el Mesías prometido. Incluso cita al rey David en donde él profetizaba sobre la resurrección y diciendo que ahora Él está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Derramando su Espíritu Santo que ahora podían ver y oír. El versículo 32 también me gusta mucho, que dice: a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La evidencia de la resurrección de Jesús está basada en los testimonios de los testigos oculares. Y es muy importante esta frase que dice: todos nosotros somos testigos. No sé cuántas personas habrá habido reunidas en ese lugar, pero lo que sí sabemos es que en ese entonces todos, una gran cantidad de gente, fue testigo ocular de lo que acaba de pasar, de la resurrección de Jesús. Luego de todo este sermón que Pedro les da, vemos cómo es que su audiencia empieza a responderle, que empieza en el versículo 37 y dice: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Podemos ver una clara obra del Espíritu Santo en la vida de las personas que estaban escuchando el sermón de Pedro, porque su actitud, su respuesta es directa: ¿qué haremos ahora? Y podemos ver que Pedro es bien directo y le dice: arrepiéntanse y sean bautizados y serán llenados del Espíritu Santo. Y sigue en el versículo 37, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Esta promesa es para todos los que están con un corazón abierto a aceptar a Cristo. Y sigue: y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Algo que también me gustaría recalcar acá es que estamos viendo cómo el poder del Espíritu Santo cambia el corazón de un ser humano y lo hace reverente a Dios. Y empezamos la última parte del capítulo ya, que dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Dios nos llama definitivamente a compartir nuestras vidas, no solamente tal vez lo que tengamos, sino nuestras vidas en servicio al Señor. Esta última parte del capítulo nos muestra una comunidad hermosa, nos muestra a todos los nuevos creyentes trabajando en unidad, en oración, compartiendo la palabra, compartiendo sus bienes, todo para... En esta última parte del capítulo podemos ver definitivamente una comunidad transformada por el poder del Espíritu Santo. Vemos que todos viven en amor, en oración, trabajando, compartiendo el Evangelio, vendiendo sus bienes, compartiendo con los que no tienen. Esto es una clara muestra de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Lo que me recuerda, de hecho, a la prédica del día de hoy en mi iglesia, en donde estábamos hablando de la generosidad como disciplina espiritual. Que un corazón generoso no es algo que se pueda forzar, un corazón generoso es algo que solamente puede provenir de Dios en nuestras vidas, ¿no? Me gustó mucho la prédica, por eso es que lo traigo a anotar, y esta parte de este capítulo me recordó mucho a eso, que Dios nos manda a no solamente compartir nuestras cosas, nuestros bienes, nuestros tiempos, sino que nos manda a compartir nuestras vidas. Dios quiere que compartamos nuestras vidas, que invirtamos en otros, ¿no? Que discipulemos a más personas, que compartamos el Evangelio. Y aquí mismo dice, ¿no? Que cada día el número de ellos iban aumentando, ¿no? Cada día iban viniendo más personas a conocer a Cristo, iban aumentando más personas en ser salvos. Hechos 2 definitivamente es un capítulo fundamental, es un capítulo crucial. Podemos ver cómo es que el poder del Espíritu Santo entra en acción en cada uno de los creyentes, cómo es que su promesa de que iba a venir el Espíritu Santo es cumplida, y también cómo es que nace la iglesia.
Este capítulo debería desafiar a cada uno de nosotros a vivir unas vidas llenas del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio con valentía y compartiendo en unidad junto a otros creyentes. Es por eso que es importante congregarnos, servir, invertir y seguir creciendo, no solamente como unidad, sino también como iglesia que somos de Cristo hoy en día. ¿Qué parte de este capítulo te llama más la atención? ¿Qué versículo Dios ha usado para hablar a tu corazón? Sería lindo leerlo en los comentarios. Y nos vemos mañana en Hechos 3 para seguir viendo cómo es que por medio del Espíritu Santo la obra sigue a través de la vida de los discípulos. Este video ha sido de utilidad para ti, dale like, suscríbete, voy a estar subiendo videos de este tipo diariamente para poder acompañarlas de una manera más cercana en su reto de Hechos en 28 días. Si aún no eres parte de la comunidad de Telegram, recuerda que puedes unirte, ahí tú puedes compartir, puedes tomar tus fotos. Si aún no eres parte de la comunidad, Hechos 2 me deja con 3 lecciones claves. Primero, que Dios cumple sus promesas. Vemos la llegada del Espíritu Santo. 2, que la palabra de Dios transforma corazones. Podemos ver que Pedro se armó de valentía, compartió el Evangelio y miles de personas llegaron a conocer a Cristo. Y después vemos que la iglesia está llamada a vivir en unidad y en santidad. ¿Qué parte de este capítulo te llamó más la atención? ¿Qué versículo Dios ha hablado para... ¿Qué versículo Dios ha utilizado para hablar a tu corazón? Sería lindo poder leerte en los comentarios. Recuerda que si este video ha sido de utilidad para ti, dale like, compártelo con otras personas que estén haciendo el reto. Recuerda que si aún... Recuerda que si este video ha sido de utilidad para ti, dale like, compártelo con otra persona que esté haciendo el reto. Voy a estar subiendo videos así diariamente para poder acompañarlas un poquito más de cerca en este reto de Hechos en 28 días. Si aún no eres parte de la comunidad de Telegram, te invito a unirte. Ahí también estoy compartiendo una mini reflexión de cada capítulo, un recordatorio de la lectura diaria. Y también es lindo porque ahí ustedes pueden responder, pueden compartir sus fotos, pueden interactuar un poco más en grupo. Y ya sin nada más que decir, nos vemos el día de mañana que Hechos 3 va a estar muy lindo. Chao, chao. ¿Qué parte de este capítulo les ha llamado más la atención? ¿Qué versículo por ahí Dios ha utilizado para hablar a tu corazón? Sería lindo poder leerte en los comentarios y compartir un poco más. Recuerda que puedes ser parte de nuestro grupo de Telegram, el link está en la descripción. Ahí también podemos compartir un poquito más de cómo está yendo este reto en nuestras vidas. Y sin nada más que decir, nos vemos en Hechos 3, en donde vamos a estar viendo el primer milagro de la iglesia primitiva. Chao, chao.